esta presentación la titulé igual que la vez anterior, porque es una continuación con material nuevo, como les digo, pero es una continuación que el Señor ha tenido a bien irnos revelando poco a poco. Son ilustraciones le llaman en inglés self-explanatory, o que demuestran, que explican. Muchas veces dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, por esa razón estamos haciendo uso de imágenes para poder llegar al corazón y a la mente y al espíritu de cada uno de mis hermanos. ¿Sí? Entonces, como ustedes recuerdan, en la vez anterior habíamos puesto una gráfica, pues como un círculo, en el cual estábamos de alguna manera explicando cómo es la comunicación o la relación que existe entre nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Eso es fundamental para nuestra fe, mis hermanos. Es fundamental, porque para aquellos que están enfermos, ustedes pueden ir a un doctor y seguramente el doctor va a tener a bien enfocarse en su cuerpo, todas las cuestiones biológicas, todas las cuestiones químicas que tiene el cuerpo, pero el espíritu, mi hermano, ahí no se meten mucho los doctores. Con el espíritu, solamente aquí con sus hermanos que pueden retroalimentar, que pueden de alguna manera, que están de alguna manera tocando y abrazando la fe, al igual que ustedes, se van nutriendo su espíritu. ¿Sí? Eso es una verdad que vamos a tratar de explicar más adelante. Entonces, también es importante, por eso me lo traje de la vez anterior, es importante saber que algunas personas tienen la conceptualización sobre la relación que existe entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu. A mí me dejó un poquito sorprendido. Mi hermanita Angélica tenía siempre a bien decir, es que nosotros vivimos en el espíritu. Pero ¿cómo? Pues sí, eso no lo percibimos. Personas que ya tienen mucho tiempo en la fe seguramente lo tienen claro, pero todos aquellos que estamos entrando en la fe, es una realidad, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma y el cuerpo, ¿okay? Y cómo se relaciona cada uno de ellos. Muy bien. Otro quote, comentario que siempre hacen mis hermanos es que nosotros somos diseñadores. Tú eres creador, eres diseñador, ¿verdad? Ciertamente somos diseñadores, somos creadores, pero ese concepto se tiene que de alguna manera reforzar. ¿De qué manera se refuerza? Somos diseñadores, somos creadores, y el cuerpo a través de nuestro ADN está diseñado para ser creadores, para ser diseñadores. Sin embargo, lo que algunos no nos indican es que tenemos que utilizar el espíritu y no el alma. ¿Sí? Es decir, la mayoría de nosotros, mis hermanos, no sabemos distinguir, porque no nos han explicado, no porque nos estamos con problemas mentales, sino porque no nos explican que hay una gran diferencia entre el cuerpo y el alma. ¿Ok? Dice, si nosotros no sabemos distinguir, estos son fundamentos, ahora sí que básicos para fluir en la fe. El espíritu y el alma, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Aquí lo quise ilustrar yo, ¿verdad? Como el alma, no sé si se acuerdan en el círculo que teníamos, dice, el alma no puede actuar por sí sola, el alma necesita un cuerpo. La comunicación entre el espíritu y el cuerpo es precisamente la interfase, es el alma. ¿Ok? Entonces, si no nos damos cuenta y si no podemos distinguir estos dos conceptos, podemos caer en el error
de nosotros fluir en el alma, o estar ahora sí que haciendo cosas que el alma nos está diciendo que hagamos, porque el alma es la que dirige nuestro cuerpo y no nos demos cuenta. Entonces, el propósito de este material es precisamente darles el material, los parámetros para que podamos identificar una cosa y la otra. Dice, ese también me dejó un poquito, me voló la tapa de mi mente al entender este concepto. Dice, Jesús con su resurrección dio autoridad a su espíritu para cambiarlo todo. Nosotros, algunos de nosotros teníamos malamente, ubicábamos a Jesucristo en un periodo determinado, pero de acuerdo a la escritura, no sé si se acuerdan ustedes que habíamos comentado anteriormente, de acuerdo a la escritura, Jesús ha estado aquí con nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante, que también es una base, es ahora sí que una explicación que tenemos que tener claro. Dice, ciertamente a nosotros se nos fue dado autoridad y dominio. Para ser creadores tenemos que tener dominio. Pero el concepto de autoridad que se maneja en ocasiones está un poquito sesgado, es decir, a lo mejor está un poquito desviado del enfoque que realmente le quiso dar el Señor. ¿A qué me refiero? Perdón. Un poquito mucho. Nosotros, como si no sabemos fluir bien, pensamos que autoridad, ¿verdad?, es que las cosas se hagan como nosotros. Tan simple, va uno a un trabajo y le dan una autoridad a un jefe, y él es el que está diciendo ahí, está sentado y está dando las instrucciones, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Entonces desde ahí pues vamos creciendo con esos conceptos de autoridad, cuando en realidad lo que el Señor nos vino a mostrar es un liderazgo espiritual. No es lo mismo tener autoridad, ejercer la autoridad, que ejercer un liderazgo. ¿Ok? Entonces vamos a otra definición. De acuerdo a esta gráfica, aquí están las diferentes etapas en las que nosotros los seres humanos generalmente nos involucramos. Número 1 es la estructura del yo, o sea, la creación, el alma, yo mismo, el espíritu y el yo celestial. El yo celestial nos lo platican muy poco. El yo celestial no lo habíamos tocado en estos temas, y es también fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta gráfica, dice, es decir, tener dominio sobre tu alma, no es sobre las cosas. Generalmente nosotros, cuando nos dicen tienes que tener autoridad y dominio, pues lo que analizamos, que lo manejamos. Ok, si tengo yo que tener autoridad, quiere decir que yo voy a hacer las cosas, yo voy a hacer una planeación de mi educación, tengo que hacer una planeación de mi trabajo, de cómo ir llevando a mis hijos, de cómo educarlos, y aparte pues yo sé, ¿verdad?, porque me han enseñado que el que tiene una casota grandota y tiene un carrote del año y está deportivo, pues ese pues le está yendo bien, ¿verdad?, y está bien. Y lo tomamos eso como estándar o como referencia para ir bregando, para ir caminando hacia ese lado. ¿Sí? Que esas cosas están malas, no necesariamente. Esas cosas se pueden hacer, por supuesto, pero sin perder de vista lo fundamental. El alma siempre cae en el error de ser esclava al temor a la muerte. Es decir, esto no es algo que se me ocurrió a mí, sino que está desde las escrituras, desde el fondo de las escrituras, ¿sí? Dicen
¿Por qué dice usted que el alma, o dónde dice en la Biblia que el alma siempre cae en el error? Dice aquí precisamente. Dice, fíjense en Génesis 3:2-3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Es decir, ahí nadie le dijo a Eva que efectivamente ese era lo que el Señor le estaba diciendo. Ella le respondió de esa manera a la serpiente, y que sabemos quién es la serpiente también. Pero entonces, ¿qué fue lo que realmente dijo el Señor? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dijo lo siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es una gran diferencia, mis hermanos. A lo mejor vamos a ir despacio, hay suficiente material para aclarar cualquier duda. Si tienen una duda, pueden levantar su mano y siéntase con la libertad de expresarla sin ningún problema. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Adán no estaba consciente al momento que fue partido a la mitad. Estamos hablando de conciencia. No estaba consciente, lo partieron. ¿Por qué? Pues porque de ahí iba a salir la mujer, ¿correcto? Él quedó dormido después de comer el fruto. Estamos hablando, lo estoy llevando así un poquito paso a paso. Dice, siempre que Dios te adormece es para resucitarte. Y lo explico también. Así como la mayoría de las personas vivimos nuestra vida hipnotizados pensando que los 5 sentidos rigen su vida. Es decir, todo lo que nosotros, la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, por mucho tiempo yo era muy lógico. Es decir, si yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo oler, entonces no existe. Pues muchos de nosotros así somos. O sea, todo lo que nosotros podemos ver, tocar, oler, podemos de alguna manera, pues dice, pues sí existe. Pero no sé si les ha tocado a ustedes que hay personas que Dios les ha dado pues el don de ver cosas que nosotros no podemos ver. Sin embargo, ustedes les preguntan, y pues estoy viendo esto y esto, y sabes que pues discúlpame, pero yo no lo veo. Si, por ejemplo, si a una persona que le dan ese don y hay 2 personas que no tienen ese don y les indican, sabes que estoy viendo esto, sí, y luego le pregunto a mi hermanita Angélica, ¿usted lo ve, hermanita Angélica? No, pues yo no lo veo. Pues yo tampoco. No, pues se me hace que acá nuestra hermanita se me hace que comió pizza. Comió pizza y seguramente, ¿sí? Entonces, en Génesis 1:27 dice la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí viene el primer enigma que quisiera compartirles. Si dice que creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, si Dios es espíritu, mi pregunta es, ¿entonces Dios tiene imagen? Excelente. Entonces, ese es el primer detalle que nos va a ir llevando un poquito. Si Dios no tiene imagen, entonces, pues tal vez, al menos para mí, les voy a ser franco, yo pensaba, dice, pues si yo estoy aquí,
quiere decir que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces quiere decir que Dios es como yo. Y es al revés. ¿Sí? A través del proceso y en el tiempo en que Dios hizo a Adán y a Eva, tenían una característica muy especial. Obviamente, pues nosotros, dice, carambas, pues si Dios no es imagen, no tiene una imagen, entonces ¿cómo lo puedo relacionar? ¿Cómo lo puedo relacionar? Estamos ahí en la Torre de Babel y dice, pues estoy confundido, no comprendo, ¿verdad? Cuando tiras una piedra al agua, ¿qué es lo que ves? Cuando ustedes tiran una piedrita, una onda, ¿verdad? Excelente. Esa onda precisamente es importante para entender lo que a continuación vamos a ver. ¿Por qué razón? Adán se comunicaba, Adán en esa época que Dios lo creó, tenía una característica, él también era espíritu. Adán al principio lo hizo, podía él interactuar tanto en el espíritu como en la carne. ¿Ok? Entonces él se comunicaba a través de ondas. Dice, esa se me hace que ahí sí la vamos a agarrar a mi hermanito Pilo. ¿De dónde sacó esa? ¿Sí? No lo tengo aquí, más adelante se los voy a mostrar, pero créanme, ¿sí? Hay ya científicos que han mirado que el Señor, que el Padre, que el Creador se comunica con nosotros a través de ondas electromagnéticas. ¿Ok? También, no sé si hayan oído ustedes hablar de Fibonacci, los patrones de Fibonacci. Hay varias cosas que nos indican cómo el Señor tiene a bien irnos nosotros, llegar a nosotros. Pero ahorita vamos a quedar con que anteriormente nuestros antepasados, Adán se comunicaba como él, primero no tenía imagen, número uno. Número dos, pues ¿cómo se comunicaba? No, las palabras y la cantidad de dominio o como él, donde él se desarrollaba era tan extenso que la única manera de poderse comunicar era a través de ondas. ¿Ok? Así como las ondas que nosotros vemos así cuando echamos así en el agua y se hacen las onditas, algo similar. Y lo voy a probar. No es algo que me haya sacado aquí de la manga. Dice, es por eso cuando una persona describe la gloria de Dios como olas, seguramente es cierto, porque como no, el Señor no tiene una forma. Algunos que han tenido a bien estar ante la presencia del Señor, dices, sabes que yo percibo que como yo lo conceptualizo, esa es la manera que la forma que Él toma. Que lo sentimos. ¿Sí? Bien. La revelación de Dios es a través de frecuencia al Espíritu. Vuelvo con el tema de la frecuencia. El nivel de revelación dependerá de la frecuencia espiritual personal, pero la revelación espiritual será la misma. Es decir, por ejemplo, no va a ser la misma revelación, no va a ser la misma que tiene, por ejemplo, mi hermanita Angélica, ¿verdad? Que yo voy por a lo mejor dándole vueltas a todo lo que puedo, el nivel de revelación que ha tenido mi hermanito Ricardo. Pero sabemos en nuestro corazón y en nuestra mente que hay un mismo espíritu. El Espíritu de Dios es real. Lo hemos sentido. Lo hemos sentido al momento de estar aquí, la alabanza, la oración. Lo percibimos. Entonces, esa ya es una ganancia. Ahora, el nivel de revelación
es individual y cada uno de nosotros va a ir desarrollando un nivel de revelación distinto. Así es que en esta ocasión, pues el nivel de revelación que ha tenido bien el Señor compartirme, pues simplemente se lo estoy mostrando a todos ustedes, ¿ok? Plenitud, mientras estás en esa dimensión, es decir, Adán, mientras estaba en el Edén, pues tenía plenitud, él podía controlar todo, tenía todo, ¿verdad? No sé por qué razón, si te lo tenía todo, ¿por qué se le ocurrió a nuestro padre Adán pues irse a meter allá con las manzanas? No sé, bueno, dicen que nosotros decimos que es manzana. Adelante, mi hermana. Exacto. Exacto. Es cierto. Sí. Amén. Exactamente, así es como nos lo han platicado. Bueno, hoy va a haber un poquito más de elementos para reforzar esas afirmaciones, porque es cierto. O sea, no es lo mismo cuando nosotros abrimos nuestros ojos, que hay algo más, ¿verdad? Que lo que vemos con nuestros sentidos normales, hay algo más, sabemos. Pero no lo vamos a buscar hasta que no tenemos esa revelación, ¿verdad? Plenitud, dice, su alma siempre se sometió al espíritu. Es decir, Adán en su momento, su alma estaba sometida al espíritu porque no tenía otra manera él de, así fue como fue creado por el Señor. ¿Sí? Obviamente pues ahí entró en acción el enemigo, el que dicen el engañador, y empezó a meter ahí cizaña. Seguimos. Si tu alma y tu espíritu están separados, ya sabemos quién está a cargo de nuestra vida. ¿Quién? Decía un hermano, el chancletas. ¿Sí sabe cómo? El ejemplo es cuando escuchamos diferentes interpretaciones de las escrituras. Por eso es importante, mis hermanos. O sea, la interpretación de la escritura es fundamental, es importante para nosotros como cristianos. Van a venir doctrinas tal vez, nos van a querer engañar, pero nosotros tenemos que tener los ojos y las antenitas bien despiertas, ¿ok? La Biblia es un libro espiritual, ¿correcto? Entonces, hay ocasiones que la Biblia, para poderse entender, para poderse comprender en su plenitud, necesitamos algo muy importante: leerla con el Espíritu. ¿Sí? Amén. 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 Mi hermanita, bienvenida mi hermanita, a estar en el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque era lo que decíamos, ¿verdad? Tal vez el nivel de revelación para cada uno de nosotros sea diferente, pero sabemos que es el mismo espíritu. ¿Okay? Si se trata de leer la Biblia con el alma, sabemos que es la gran diferencia, ¿verdad? Hacerlo con el espíritu, hacerlo con el alma. Deja de ser un libro espiritual. Haciendo esto, deja de estar en plenitud y crea separación. ¿Sí? Es decir, cuando, no sé si les ha tocado en alguna
iglesia. Aquí no, gracias a Dios tenemos un pastor con muchos años de experiencia, muy pro en sus convicciones espirituales, ¿verdad? No se deja llevar a la primera. Pero también hay algunos hermanos que pues han tenido a bien, ¿verdad?, tener ahora sí que un cierto grado de revelación, pero en lugar de compartir, te agarran a bibliazos, te dicen, no, pues es que mira, así. Y eso es a lo que se refiere aquí. O sea, cuando nosotros queremos pretender que tu interpretación es la correcta, ¿sí? Cuando tu interpretación es la correcta, lo primero que vas a evitar, ¿qué va a ser? La contienda. Porque vas a tener ahora sí que durante la revelación te van a decir, ¿sabes qué? Mira, el nivel de revelación que tú tienes es poquito diferente al mío. Sin embargo, creemos en lo mismo, dame la oportunidad, ya sea, si tú me explicas, si tienes a bien explicarme de dónde viene tu discernimiento, entonces yo puedo adoptar eso, o lo puedo a lo mejor tus fuentes o mis fuentes pues no son las mismas. Hace poco me sucedió algo ahí en el trabajo. Me sucedió algo muy importante en el trabajo y está relacionado con este tema. Resulta que cierto varón mandó unas facturas. Esas facturas era precisamente para hacer unos cobros, y de acuerdo a los archivos que yo tenía y la evidencia que yo tenía, estaba duplicado. Entonces le dije, nomás para comentarle, esta factura está duplicada, por lo tanto no se puede pagar porque está duplicada con esta, de acuerdo a mi evidencia. Entonces este varón me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una evidencia que me dice que esta factura es una factura diferente, no está duplicada. Dice, ok. Entonces dice, si es el caso, entonces yo te pido que vamos de alguna manera a reunirnos y cotejar, pero de una manera prepositiva, la evidencia que tú tienes y la evidencia que yo tengo, y vamos a ponerlo en la mesa, y en base a eso tomamos la decisión para no caer en contienda, para no caer en discusiones. Nunca sucedió, ¿verdad? Ya después dice, pues no viene, entonces si quieres tú ve a la oficina, tú vienes a mi oficina, yo voy a tu oficina y ahí lo discutimos. No sucedió ni una cosa ni la otra. Entonces yo lo que hice fue me preparé todo lo que tenía. Dice, mira, esto es lo que tengo. Dice, ¿sabes qué? Parece ser que sí hay un error. Gracias por la información. Es decir, cuando corriges a alguien que está equivocado, pero que tiene su mente abierta y está en el mismo espíritu, te lo va a agradecer. Gracias, mi hermano, gracias. Eso no lo entendía. Pero cuando le dices, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y no me convence, ¿sabes qué? A partir de ahí ya tú, pues, ya eres mi enemigo, ¿verdad? Porque pues te cierras, y lo que pasa es de que, pues es que tú eres una persona muy cerrada y empiezan a ir las descalificaciones. No necesariamente eso es la realidad. Lo que sucede es de que simplemente están a un nivel de revelación distinto. Entonces hay que tener misericordia, hay que tener, así como dicen, ¿cómo está el que dicen que da de, lo tenía aquí mi hermanito, dar de gracia lo que de gracia es recibido? Eso se me hace que nos va a ayudar en nuestra comprensión, en nuestra relación como hermanos, para seguir avanzando en la fe. En este caso, dice, ¿qué pasa cuando Adán comió del fruto prohibido? Ahí perdió la imagen. ¿Estamos de acuerdo ahí? Porque él tenía una imagen. ¿Cuál era la imagen? La imagen de Dios, no la que nosotros creemos, no sus piecitos, su cabecita, sus extremidades, etcétera, no. Él era espíritu.
¿verdad? Y se podían mover en el área espiritual. Es decir, de acuerdo a la primera gráfica que les mostraba, el espíritu abarca el 90% de nosotros. Nosotros estamos inmersos en el espíritu, pero no lo comprendemos plenamente. Exactamente. Entonces, no lo movemos. Sería mucho pedir. Dice, no nos movemos por muchas razones, ¿verdad? Número uno, no nos gusta leer más. Vámonos, no se van a sentir ofendidos ustedes que me escuchan a través de las redes sociales. No tienen siquiera la oportunidad de congregarse, no quieren, ahora sí que no se congregan, no participan. Entonces, pues es más difícil, ¿verdad?, que podamos intercambiar ideas, conceptos, ¿verdad? Ahora, el Señor ciertamente es omnipresente, omnisciente y puede estar en todo lugar. Entonces, eso lo agarran como excusa. Dice, pues si puede estar en todo lugar, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Porque aquí, mi hermano, en la iglesia te vas a dar cuenta que cada uno de nosotros no tenemos nada especial. Somos exactamente igual que tú. Pero tenemos, número uno, agradecimiento. Número dos, el deseo de seguir aprendiendo, de seguirnos. Algunos de nosotros nos quedamos nada más en la salvación. Amén. Sí, hermanita. Amén. Se me hace que ese es el reto. Se me hace que ese es el reto. Compartir la palabra, cotejarla. Y a ver, hermano, usted dijo algo, porque ciertamente yo le digo, yo soy bien curioso. A mí una vez mi hermanita Angélica llegó ahí conmigo y me puso, me voló mi tapa de mi cabecita. Me dice, no, que la inequidad es la causa de todos los problemas. No, hermanita, no me venga con esas cosas. Pero no me quise quedar ahí. Ahí voy a las escrituras. Ay, Padre amado, sí es cierto. Sí es cierto. Y precisamente por esa curiosidad y esa interacción con los demás hermanos, te da el deseo, la convicción de que en la Biblia, decía allá en el cerro allá de Juárez, la Biblia es la verdad, léela, ¿verdad? Entonces, pero si no la leemos, es más, en ocasiones tenemos toda la intención de leerla, porque yo la había leído durante mucho tiempo, pero pues yo tenía muchas ataduras, tenía muchas situaciones que no me ayudaban a comprender, porque ahora entiendo que la Biblia, para poderle entender y para poder ahora sí que comprender más a detalle, tienes que andar en el Espíritu y leerla con el Espíritu. Ahora, mis hermanos que ya tienen más tiempo en la fe, que ya tienen mucho más tiempo en la fe, a lo mejor la transición, andar en el Espíritu es mucho más sencillo. Pero a todos aquellos que vamos entrando, está un poquito complicado, ¿sí? Dice mi hermanita Angélica. Adelante, hermanita Angélica. Sí. ¿Se está escuchando? ¿No se está escuchando? A ver.
Déjeme, le paso el micrófono aquí a mi hermanita Angélica. Decíamos que lo más importante es que tenemos el Espíritu de verdad, que es el que trae la revelación sobre la palabra, porque todas las religiones, todas las denominaciones tienen la Biblia, pero nadie tiene la interpretación completa o la interpretación correcta. Mismo Satanás tiene una Biblia y se la sabe de tapa a tapa, pero no la discierne. Entonces, lo importante es tener el Espíritu de verdad. Por eso Cristo dijo: os conviene que yo me vaya, porque después de mí viene el empoderamiento del Espíritu Santo. Dice, Él tomará de lo mío y se los dará a conocer. Ahora, Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Cuando tú entras en esos ámbitos de revelación, donde el Espíritu Santo te revela a tu Salvador, tú vienes a conocer la imagen del Padre. El apóstol le dijo a Jesús: Señor, muéstranos el Padre y con eso nos basta, no necesitamos más. Que le dijo: tanto tiempo tengo con vosotros y no me has conocido. Eso yo. Wow. Sí, efectivamente, mi hermanita. Se me hace que ese tipo de conceptos, para los que están a ese nivel de revelación, tal vez sean sencillos, pero para los que apenas están empezando, es demasiada información para digerir. No quiere decir que esté mal, por supuesto que no, es correcto, es cierto. ¿Sí sabe cómo? O sea, pienso yo, a lo mejor pues tenemos, gracias a Dios, estamos en una congregación que está, mi hermanito Ricardo, ya cuántos años en la fe, mi hermanito Ricardo, cuántas cosas no ha visto, hermanita Corina, mi pastor. Tenemos dos opciones. Decía, a veces bajarnos al nivel de los niños. O sea, uno no deja de ser adulto, pero bajarte al nivel de los niños te da una ventaja. Estás mostrando humildad. Y lo más importante, el deseo y la misericordia para que nos ayude a digerir. Utilizan mucho el término que nos dan lechita. A mí como me daba, así como que cuando apenas empezaba, me decían: no, es que usted necesita lechita porque apenas empieza. Digo, ¿sabe qué? Pues yo me ofendía, la verdad. Que no debería ofenderme, no lo sé, pero yo me ofendía, digo, porque yo vengo a la iglesia precisamente con un propósito: aprender del Señor. No, o sea, imagino yo que una persona que tiene el conocimiento de cómo compartir los conceptos, va a ver cuál es su audiencia, y en base a esa audiencia tiene uno que utilizar los ejemplos para que pueda fluir. Ahora sí que el conocimiento que pienso yo, si estamos aquí, pues porque tenemos un deseo de seguir conociendo al Señor, de las Escrituras, etcétera. Entonces, sí, mi hermanita, sí. Ahorita el material que preparé está de alguna manera llevado para ir poco a poco. Ojalá, la idea es, número uno, no estar muy discordante o muy fuera de lo que nuestra fe y el conocimiento que se tiene, ¿verdad? Ojalá, algunos dicen, deja ir lo que está mal, déjalo ir, y lo que sea nuevo para ti, pues acéptalo. Eso, de esa manera, con esa actitud vamos a tener crecimiento, ¿correcto? En Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En Génesis 1:5, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Vino la noche, llegó la mañana. Ese fue el primer día. Se fue en Génesis 5.
Estamos hablando de dos luces. ¿Ok? Génesis 1:3, Génesis y Génesis 1:5. Habla de la creación de la luz, pero son diferentes, es decir, la luz del primer día y la luz del cuarto día. Esto es importante. Si no habían escuchado este tema, créanme que van a haber elementos aquí que avalan lo que estamos exponiendo aquí. Adelante. En el cuarto día, la luz del cuarto día, en esa luz del cuarto día había sombras. ¿Ok? Los fundamentos, cuando Adán perdió la semejanza de Dios, se convirtió en una sombra. Caramba, es eso. A ver, explíquemelo más a detalle. Precisamente esta gráfica es para ilustrar y seguir fluyendo en la enseñanza, ¿ok? Dice, la luz del primer día era la conciencia de Cristo. La conciencia del pecado, dice, la luz del cuarto día era la sombra, es decir, cuando dejó la conciencia de Cristo. ¿Ok? Esto es la incredulidad, sombra, hombre, temor a la muerte, lo que estábamos comentando de Eva. Dice, ¿sabes qué? Pues es que Dios nos dijo de que si probábamos eso. Dios nunca dijo eso, sin embargo ellas asumieron que era lo que les estaba diciendo. Entonces quiere decir que ya de alguna manera en su mente ellos ya tenían, o sea, no lo hago porque si lo hago pues voy a morir. O sea, adelante. Por eso el hombre gusta más de las tinieblas que la luz. Dice, a ver, como que está teniendo saltos cuánticos que no checan. Ahorita va a tener sentido, mis hermanos. ¿Ok? Ahora la sombra viene a ser la corona del hombre. Es decir, ahí sí. La sombra viene a ser la corona del hombre. Es decir, una vez que Adán pecó, Adán que agarró el fruto, tuvo el conocimiento del bien y el mal, ya dejó de ser la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, si Dios o el Espíritu era luz, entonces quiere decir que si ya no es luz, entonces ahora ¿qué es? Sombra, ¿correcto? Okay. Sombra. Y no como dice la canción. Dice, Dios entra en escena. Esta es la primera profecía que hay en las Escrituras, en Génesis 3:15. A mí me sorprendió. Dice, bueno, ¿qué tiene que andar haciendo Dios allá en Génesis? Pues si Dios lo están datando en cierta época. Pero precisamente, ya cuando uno se mete más en la Escritura, se dice, ¿sabes qué? Jesús estaba desde antes de la fundación del mundo. Entonces la profecía que hizo Dios por la desobediencia de Adán y de Eva fue la siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esto está en Génesis 3:15. Sin embargo, en hay otra traducción que dice, la descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza mientras tú le tratares de picar en el talón. Génesis 3:15. Ok. La pregunta es, ¿quién le aplastará la cabeza? Estamos hablando de que la profecía se presentó en los principios de los tiempos. ¿Sí? ¿Quién le iba a aplastar la cabeza? Pues Cristo, ¿correcto? Ahora, Dios sabía que el hombre prestaría más atención a la partícula que al espíritu, es decir, que íbamos a estar más enfocados en
en el 0.001% y que no íbamos a poder fluir. Desde el principio le mostramos, por ejemplo, a nuestros pequeños, cuando les decimos, damos una instrucción, usted puede ver claramente cuando usted le da una instrucción y la sigue, no, pues tengo esperanza de que me va a hacer caso, ¿verdad? Pero va a suceder también que por más instrucciones, por más cuidado que usted ponga, pues no le va a hacer caso porque es algo dentro de su hijo que no. Entonces esto ya lo sabía el Señor. Nosotros prestaríamos más atención a las partículas que al espíritu, es decir, más a lo que miramos, más a lo que nos dice nuestro cerebro. No quiero meterme mucho en detalles de toda esta constitución, ¿verdad? Porque tiene su grado de complejidad, pero nos desviaría un poquito de lo que nos trajo aquí. Es por eso que vivimos en causa y el efecto en esta dimensión. Es decir, en esta dimensión dicen que está a causa y efecto, causa y efecto. Es decir, cuando uno, al menos en mi trabajo, yo por mucho tiempo me desarrollé en el área de calidad y nos decían, hazme un análisis de causa y efecto. Por ejemplo, hay algún problema con una parte en particular, dice, ¿sabes qué? Quiero saber qué es lo que falló de esta parte. Entonces ya empezaba uno a mirar todas las características, se tenía que analizar en base a 4 o 5 vectores. Uno puede ser la mano de obra, el material, la maquinaria, el proceso. O sea, eran varios elementos que se tenían que checar para determinar cuáles eran las causas verdaderas de un problema. Aquí me llamó la atención que estamos nosotros, estamos en la dimensión de la causa y el efecto. Dice, pues en aquel entonces nos daba muy buenos resultados estar haciendo análisis de causa y efecto. Sí, pero eso es para resolver problemas aquí en la tierra, problemas que nosotros mismos estamos generando. Pero en nuestra cuestión espiritual, esto en realidad todo es posible cuando estamos en el espíritu, mis hermanos. Todo es posible. Ahí no hay limitaciones, ahí puede usted fluir, comunicarse. Sí, a quienes tienen ese privilegio de fluir en el espíritu de una manera plena, felicidades, mis hermanos. Ustedes son un estandarte, un referente hermoso que tenemos nosotros que seguir, y siempre tenemos que tener la humildad de prestarles la atención, ¿verdad? Para que poder aprender de ustedes, ¿okay? Ahora, en teoría, decía mi hermanito Ricardo, no es lo mismo que te la platican a estar ahí. Pues sí es cierto, ¿verdad? Claro que sí. Dice, características de vivir en la tercera dimensión o características de vivir en la causa y el efecto. Vamos a empezar a decir, esto está bien, esto está mal. Es decir, no, si no caminas como pato, si no tienes plumas como pato, si no tienes alas como pato, si no tienes pico como pato y no haces cuacuá, entonces no eres pato, ¿verdad? Pero aquí curiosamente debemos estar conscientes de que hacer ese tipo de juicios, o sea, si no es pato, bueno, pues si no es pato, a lo mejor es gallina, pues ¿cuál es el problema? O a lo mejor es pues sí, pues es alguien distinto simplemente. No estoy hablando de cosas fundamentales, ¿verdad? Como es nuestra sexualidad, etcétera, porque eso son cosas fundamentales que ya están escritas. Pero me refiero yo, para ejemplificar,
que a veces el juicio que nosotros ejercemos ante una situación nos puede traer pues un sesgo, un problema para entrar en el espíritu, para salirnos de esa dualidad, de lo que está bien y lo que está mal, lo que es incorrecto, lo que es correcto. A mí sí me ha sucedido, les voy a decir. ¿Sabes qué? Es que usted no debe peinarse así o no debe de vestirse así porque pues usted ya está grande. Como dijo Lucerito, ¿y cuál es el problema? Pues yo ando fresco, ¿cuál es el problema? ¿Sí sabe cómo? Entonces, yo puedo ahora sí que dar testimonio de mi convicción en mi fe, ¿verdad? De mi persona, donde yo me paro, donde yo voy, ¿verdad? Trato de ser congruente. Y no por mí o para que digan, señor Pilo, sino simplemente yo sé a quién estoy representando, de quién soy hijo. ¿Sí? Pero es que usted no dice las cosas como, usted no, pues no dice lo que dice las escrituras. Ok, claro que voy a decir lo que dice las escrituras, porque precisamente para ser hijo del Señor, dice, esfuérzate y sé valiente. Hay una canción que dice que tenemos que ser radicales también. Si yo realmente escuchara o me dejara llevar por los comentarios, yo no estaría aquí parado ante ustedes tratando de compartirles. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Porque quiero hacerme ver? Pues no, gracias a Dios no. Pues, ¿cuál es la idea? Si supieran alguno de mis testimonios, mi testimonio, o sea, cómo el Señor tocó mi vida, ¿verdad? Se darían cuenta que tengo un compromiso y tengo el deseo de decirle al Padre, gracias Padre por todas tus bendiciones, gracias por haberte manifestado en mi vida. Amén. Dualidad. Estamos hablando del bien y el mal. Esto es exactamente igual que la dualidad. Es decir, cuando caemos, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. Cuando caemos en esa dinámica, estamos en contra de la Escritura. Y lo voy a demostrar, no estoy hablando aquí por hablar. ¿Ok? Dice, no hay nada bueno en un sistema de dualidad. Es decir, vamos a caer en que no, que tú no lo dijiste como deberías de decirlo, que tu información, como decía Cabecita de Algodón, yo tengo otros datos y a mí me enseñaron distinto. Amén. Todo ese conocimiento que hemos adquirido a través de todo este tiempo, por supuesto, ¿verdad?, que tenía una razón de ser. Claro que tiene una razón de ser. Pero también debemos estar conscientes de que el conocimiento de la palabra de Dios ha ido evolucionando. ¿Sí? Y no debemos de cerrar. A lo mejor, no sé, he escuchado, por ejemplo, a Charles Spurgeon. A Charles Spurgeon lo he escuchado en varias ocasiones, a McCarthy, he escuchado a diferentes oradores que fueron en su época tremendos predicadores, en su época. Y seguramente el Señor se complació con su servicio. Yo tengo ahora sí que el deseo de al menos sembrar la semillita para que los jóvenes que vayan viniendo, ¿verdad?, empiecen a compartir y empiecen a documentarse, que empiecen a agarrarle el mismo amor y el mismo celo a las escrituras que el Señor ha tenido a bien revelarme. Entonces dice, todo lo que hace son enemigos y no amigos. Es decir, cuando empezamos, no, tú estás bien, yo estoy mal y bla, 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 vamos a tener ahora sí que
pues problemas ahí con la comunicación. Cuando tú estás en la dualidad significa que tienes que juzgar, es decir, pensamos que por alguna razón nosotros somos los que tenemos que hacer el juicio. No. Dice en Mateo 7:1-2, dice: no juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzguéis seráis juzgado, y con la medida con que midas os serás medido. Mateo 7:1-2. Es decir, no es algo que se me haya ocurrido. ¿Qué tipo de juicio se está refiriendo esta escritura? Hay que ver el contexto. Fisiológicamente tenemos de 70 a 100 trillones de células. Otro brinquito. Estas células, o cada célula, tiene 1.5 volts de energía. Eso está medido. Eso, pues, 1.5 volts. Estamos hablando de 1000 trillones de células a unos 0.5 volts de energía. Pues estamos hablando que es una cantidad más o menos considerable de energía. Si nos enfocamos en nosotros mismos, en toda esa energía, pues tal vez nos volaría la cabeza, como me ha sucedido a mí más de una ocasión, ¿verdad? Entonces es importante que veamos el contexto. Solo para decirte que toda esa energía es para nuestra autosanación, es decir, nuestro sistema inmune requiere y necesita esa cantidad de energía. Mi hermanito Dani, o sea, es importante saber que nuestro cuerpo está diseñado para autosanarse. Para eso está diseñado, para eso nos creó Dios. Sí. Desafortunadamente, cuando le empezamos a meter preocupaciones, a estar en dualidades, en contiendas, etcétera, o simplemente no fluir en el espíritu, no interesarnos de las cosas de Dios, no fortalecer nuestro espíritu, pues esa energía pues no se está usando, se está desaprovechando. ¿Okay? Tus pensamientos son eléctricos, eso es importante. No sé si cuando hacen los encefalogramas, la actividad que hay dentro del cerebro precisamente son impulsos eléctricos. ¿Okay? Y tus emociones o nuestras emociones son magnéticos, es decir, los pensamientos son positivos y las emociones son negativas. Eso es importante. ¿Por qué es importante? El campo magnético de nuestro cuerpo, es decir, toda esa energía que habíamos hablado, ¿sí?, se puede expandir o se puede contraer. Por esa razón, precisamente, de acuerdo a la escritura, dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Es decir, tú no sabes, cuando vienes tú con la actitud correcta a la iglesia, ¿cuántas veces no lo hemos experimentado, hermanito Ricardo? Cuando estamos todos en el mismo sentir, estamos todos en la alabanza, estamos todos en la oración y todos nos sometemos al Espíritu, esto te empiezan a ver manifestaciones hermosas, indescriptibles. Sí. No es ahora sí que sencillo dejar pasar esos eventos. A veces, ciertamente a veces uno viene cansado, a veces viene uno desanimado, etcétera, o a lo mejor me enojé con algún familiar o con algún. El otro día iba conduciendo y de pronto
pues sin querer, ¿verdad? Me la atravesé a una persona y no, pues ya me fue muy mal. Ya empezó a hacer a tocar el claxon y a no sé qué. Oye, espérate, pues si no lo hice a propósito, hombre, pues ni te miré siquiera. Que Dios te bendiga. Bye. Ok. Ah, caramba. ¿Tiene prisa, Perlita? Para atrás. ¿Se puede ir para atrás, por favor? Es que, anterior. Sí, esto es importante, mis hermanos. El campo magnético se expande. Esto estamos hablando de que está comprobado en laboratorio, ¿ok? O sea, no es algo que se me está ocurriendo, está comprobadísimo. Este campo, si se fijan ustedes, cuando estamos fluyendo en el Espíritu, este campo se va a aumentar, se va a expandir. Por el contrario, si estamos en la dualidad, nuestro campo magnético va a caer, va a tender a contraerse. ¿Sí? Esto es importante, no nada más es, a veces, si no estamos conscientes, mis hermanos, o sea, de todo esto, el nivel de conciencia que nosotros tengamos, entender que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes tienen un efecto directo en nuestra salud, ¿verdad? Seguramente vamos a estar inconscientemente cayendo en esos estados que son dañinos para nosotros mismos. Y ya ni vamos a hablar de qué va a suceder con nuestros hermanos que tenemos, los que convivimos a cada momento, ¿verdad? Entonces, precisamente el campo magnético de nosotros, cuando está en su posición o en su estado más fuerte, más óptimo, tiende a expandirse hasta 9 metros, mis hermanos. Imagínense ahorita que estamos hablando de estos temas y tener miro yo pues así que estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, y toda esa energía, si dice el Señor, con que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, 2 o 3, imagínense, y estamos hablando, ya les puse un nombre, le puse un parámetro a nuestra energía. Estamos hablando de una cantidad considerable. Ahora imagínense cuando traemos a nuestros hijos, la alegría, el bullicio, y a veces hasta bájate de ahí y esto y lo otro. Esa energía de los niños, la felicidad con que los niños se están moviendo, sí, vienen a fortalecer nuestra unidad y ahora sí que nuestra convivencia. Y esa convivencia precisamente es el fluir en el Espíritu, porque ya no estamos ahí apuntando, ya no estamos ahí criticando, ya no estamos ahí como dicen, enfocándonos en las dualidades, en lo que está bien, lo que está mal, sino simplemente a lo que venimos. ¿A qué venimos? A adorar, a glorificar el dulce nombre de nuestro Señor, ¿correcto? A seguir aprendiendo. Sabemos, es muy común, ahorita tengo una situación ahí con una de mis vecinas, porque le están sucediendo cosas muy, muy, muy tremendas. Mi vecina Cindy, si me escucha, sabe que la amamos en Cristo, la tenemos en nuestras oraciones. Mi hermanita Cindy se compró un carrito del año, pues es muy trabajadora, siempre ha trabajado, pero con todo. Se acaba de comprar un carrito del año. Después de que se lo compró, o sea, ella había hecho su planeación, todo le estaba yendo excelente. De hecho, se acaba de casar hace poquito. Estaba a punto de arreglarle a su señor. Su hijo tiene muy buenas notas, etcétera. Su trabajo estaba excelente.
De un día al otro le choca su carro. La aseguranza no le quiere cubrir. Ahí tiene el carro, estamos hablando de un carro del año, ahí detenido. Empezó a tener problemas de salud, a lo mejor por la impresión, no sé, por las tensiones, por las depresiones, etcétera. A lo mejor por no poder resolver el problema de su carro que apenas acababa de adquirir. Empezó a decaer su salud. Al punto que dice, no, es que es mi ciática, anduvo así estaba hablando, es un periodo menor de 3 meses. Perdió su carro, perdió su trabajo y perdió su salud. Ella pensaba que era un problema nada más con su ciática, pero le detectaron que era un problema de artritis ya avanzada. Entonces dije, pues es difícil. Yo apenas estaba preparando todo este material y ¿sabes qué? Es que tú puedes revertir todo esto, tienes el poder de revertirlo. Pero si tú no estás consciente, si no hay conciencia de cuál es tu potencial, no va a pasar nada. Al parecer ella ya está, ahora sí que convencida que ya no va a hacer nada. ¿Cuántos milagros no hemos podido ver? Mi hermanito Dani, mi hermanita Marta, de lo que es realmente tener el deseo de tener ahora sí que la valentía, el arraigo de sacar adelante las situaciones y sobre todo el grado de fe que se requiere para que el Señor tenga la misericordia y podernos abrazar. Ok, mijo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Necesita salud? Ok. ¿La necesitas o ya no quieres saber nada? No, sí. Volteé a ver, pues, oye, ¿qué pasa? Aquí tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo a mi familia. Yo no quiero hacerlo sufrir. Entonces, póngase las pilas, mijo, adelante. Y ahí va. Lo mismo con mi hermanito Ricardo, también. Seguramente ella, por lo cansado, decía, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Pero sin embargo, dice, bueno, ¿cómo voy a dejar a mi varón? ¿Cómo voy a dejar a mi esposo sin luchar? Y lo más importante, ¿cómo me voy a presentar ante el Señor y decirle, ¿sabes qué, Padre? Pues yo sé que me hiciste revelaciones, me hiciste promesas y no las creí. Entonces, mis hermanos, cuando caemos en la dualidad, cuando no evitamos, ya sabemos cuál es la diferencia entre andar en el espíritu y andar en la dualidad o andar en la sombra, ¿verdad? Cuando empezamos a criticar, cuando empezamos a juzgar, cuando empezamos esto no es para hacer referencia a tú que me escuchas a través de la red social, a ti que no te nace o no te place venir a tu iglesia a dar gracias, pues estamos orando por ti, pero sería el mejor testimonio, la mejor manera de que tú puedas estar en armonía y en completa unión con el Señor, pues es que vengas y aquí le des gracias, o donde tú decidas, no tiene que ser aquí necesariamente. ¿Qué pasa cuando Adán comió el fruto prohibido? Perdió la imagen y entró en las sombras. Habíamos hablado de este tema. Aquí está el fundamento bíblico, no son nada más conceptos, no son ideas, aquí está, miren. Porque la ley, teniendo la sombra
de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Es decir, estamos hablando nuevamente de las sombras y estamos hablando de la imagen. A mí esto me botó la tapita de mis carambas, Padre, ¿de veras? Porque la ley en la gráfica anterior muestra ahí que la ley era las sombras, pero ¿cómo la ley puede ser las sombras si la instituyó el Señor? Pero tenía un motivo, tenía una razón, porque acuérdense que Jesús vino a hacer cumplir la ley. Él ya había de alguna manera mirado todo el escenario, todo el panorama, sabía que iba a suceder, pero sin embargo Él lo hizo de esa manera para que, así como alguien cometió el error, también nos dio la salida. ¿Cuál es esa salida? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, no siguiendo a hacer las cosas. Pues yo vengo, mira, pues yo vengo todos los días a la iglesia, o sea, cada vez que pues que estoy convocado, voy a la iglesia, vengo, oro, no necesariamente. O sea, eso no es suficiente para estar en armonía y en coordinación con el Señor. Aquí está, miren. Esta gráfica ilustra lo que les acabo de explicar. De acuerdo a Hebreos, en el capítulo anterior dice: primer día, imagen de Cristo, o sea que es la fuente. La ley era la sombra y Adán estaba en la sombra ya después de que desobedeció. Después de que desobedeció, que después de que él miró, ahora sí que después de que consumió la fruta que no debió haber consumido, ahí en ese momento entró en la sombra. Ahí es cuando perdió la imagen y la semejanza del Señor. Pues los que adoran purificados de una vez por todas y ya no sentirán culpables del pecado. Ahí está la salida, mis hermanos. ¿Cuántas veces no nos han compartido, mis hermanos? Ayuno y oración resuelven muchas cosas. ¿Por qué resuelven muchas cosas? Porque es la única manera de entrar en plenitud, de gozo en el Espíritu con el Señor, entrar en una comunicación directa con el Señor. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cierto? De otra manera, cesarían de ofrecerse. Volvemos a la misma retórica, mismo problema. Perlita, quería compartirles, lo referente a lo que quería compartirles hasta ahí, pues sería, hasta ahí quedaría. Hay más cosas que tengo, que estoy todavía recolectando. Si nos vamos a tener un pequeño brinco aquí al slide o a la filmina número 86, Perlita. A ver si nos puede apoyar.
esto es importante porque como ya más o menos estoy yo familiarizado con el tema de las ondas electromagnéticas, porque esa es mi área de experiencia. Está sucediendo ahorita, mis hermanos, un fenómeno, lo han estado anunciando, es muy común compartirlos para que estemos conscientes de qué es lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Dice, esta es la ilustración de la resonancia Schumann. Hace mucho tiempo empezó a medir cosas de nuestra Tierra, y una de ellas es le llaman resonancia Schumann. Si la ponen, no corre. No corre. Ok. Bueno, la ilustración que quería mostrarles aquí, como ustedes pueden ver, esta es la ionosfera. Esta resonancia es como una cavidad que existe entre la ionosfera y la estratosfera, en la cual se activa a través de las tormentas eléctricas, de los rayos de las tormentas eléctricas. A lo mejor en la próxima ocasión se los voy a mostrar más a detalle, pero ¿por qué es importante? Porque habíamos dicho que el Señor se comunicaba cuando estábamos en el Espíritu a través de frecuencias, a través de ondas, ¿correcto? Pues precisamente esas tormentas generan un rango de frecuencia entre la ionosfera en esta cavidad que andan en el rango de los 5, normalmente de los 5 a los 10 Hz, ¿sí? Cuando esto sucede, quiere decir que todo fluye de manera normal, pero curiosamente, la frecuencia de resonancia últimamente ha estado incrementándose, anda en el orden de los 120, ha aumentado, perdida 100%. ¿Okay? Adelante, Perlita. Dice, esta aumentará el nivel de vibracional del planeta y nos afecta directamente a las personas de la siguiente manera. Por si alguno dice, a veces estar consciente es importante. Muchas personas que no entren en resonancia con esa elevación vibracional se sentirán nerviosos, incluso agresivos. Si usted es regularmente una persona tranquila, de pronto empieza a tener agresividades, échele la culpa aquí a la cavidad vibracional. Dice, otras personas podrán aprovechar esa elevación vibracional para su despertar de la conciencia. La Tierra está entrando en la alineación directa y precisa en el centro de la galaxia, y el Sol central de acción estas son las energías de evolución, las energías capaces de cambiar nuestros códigos genéticos y provocar cambios evolutivos en las especies y los planetas. Mantengamos una actitud de tolerancia, hermandad, solidaridad, comunicarnos amorosamente y calmar nuestras mentes. Esto casi nos están recitando lo que es andar en el Espíritu. Por eso pienso yo que es importante. No sabemos qué está pasando, no sabemos, porque la Escritura hace mucha referencia a que tenemos que andar en el Espíritu, ¿sí? Si no andamos en el Espíritu, seguramente no vamos a estar alineados, no sabemos qué está pasando. Sabemos, el pastor nos ha comentado más de una vez que estamos ya en los tiempos de dolores, o ¿cómo comenta usted, pastor? Que estamos experimentando cosas que se acercan los tiempos, pues.
Cierto. Exactamente. Sí, entonces, ¿por qué les comento esto? ¿Por qué lo comparto? Porque ciertamente, de acuerdo a las personas que se han dedicado a estar haciendo ese tipo de monitoreos, han detectado este tipo de cuestiones y son importantes. Es importante estar unidos en este momento crucial de nuestra historia. Vienen grandes cambios, amor incondicional para todos. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por su atención, gracias por su participación. Y espero que haya sido de bendición también para todos ustedes todo este material. Que Dios me lo bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a traer una ofrenda y vamos a ser despedidos. Vamos a festejar un cumpleaños de los que cumplieron años, ¿verdad? Así que nuestra hermana Alma y nuestro hermano Isaías, así que vamos a festejarlos en el nombre del Señor. Así que rapidito, vámonos porque ya se nos fue el tiempo. A traer una medida. Recuerde, tenemos la oración el próximo sábado. Así que haga planes para venir a las 5 de la mañana. Estamos orando aquí todos los sábados. Queremos que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos ayudes, nos lleves con felicidad a nuestro hogar. Bendice las familias, bendice a los hermanos que están fuera, dentro. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad. Que podamos nosotros realmente entender cuál es la longitud, la anchura de tu amor hacia nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos que hicieron un esfuerzo de estar aquí en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Dios les bendiga. Hay